La semana en que perdí mi vida entera. Tengo 29 años y durante los últimos 6 años estuve con la que creía que era el amor de mi vida. Desde muy pronto nos fuimos a vivir juntos y nuestra vida giraba alrededor de un proyecto común, construir un hogar, compartir cada momento y algún día formar una familia. Pasábamos horas hablando del futuro, de la casa que compraríamos, del tipo de vida que queríamos llevar y, sobre todo, de los hijos que tendríamos. Ambos teníamos trabajos exigentes. Yo dedicaba unas 55 horas semanales, y ella, debido a sus turnos rotativos, a veces trabajaba noches enteras o fines de semana completos. Eso significaba que no siempre coincidíamos, pero yo buscaba la manera de pasar tiempo con ella. En más de una ocasión, me acercaba a su trabajo para ayudarla con pequeñas tareas, solo para poder compartir un rato, aunque fueran unos minutos robados al cansancio. En casa, yo me ocupaba de la mayoría de las tareas domésticas. Lo hacía sin quejas ni reservas, porque para mí cuidar de ella y de nuestro hogar era una forma de demostrarle mi amor. Me gustaba verla tranquila, sin preocuparse por cosas pequeñas, y sentir que yo era su refugio. La colmaba de atenciones, de palabras cariñosas, de gestos grandes y pequeños. Ella me decía a menudo que no me merecía, que yo era el mejor novio que alguien podría tener. Y yo lo creía, porque también sentía que ella era mi persona, la que había estado esperando toda mi vida. No escatimaba en detalles ni en sorpresas. El dinero no era un obstáculo para mí, así que le compraba lo que le hacía ilusión y organizaba planes que sabía que la harían feliz. Desde cenas elaboradas hasta escapadas improvisadas. Siempre buscaba que se sintiera especial, que supiera que era lo más importante para mí. Durante años, vivimos con esa sensación de estar en el lugar correcto, con la persona correcta. Teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero siempre pensé que había una base sólida e inquebrantable. Todo parecía apuntar a que estábamos listos para el siguiente paso, formar una familia. Hace poco más de una semana, esa idea empezó a tomar forma de verdad. Descubrimos que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente ese momento, la mezcla de nervios, sorpresa y alegría absoluta. Pasamos los 2 días siguientes flotando en una nube, buscando nombres, imaginando cómo sería nuestra vida con un bebé. Yo me sentía pleno, como si todo lo que había trabajado y soñado durante esos años se hubiera alineado para llegar a ese instante. No podía imaginar que, en cuestión de días, todo lo que había construido se derrumbaría. Al tercer día de saber que íbamos a ser padres, mi vida dio un giro brutal. Ella me dijo, con frialdad disfrazada de sinceridad, que tal vez el hijo no fuera mío. Confesó que me había estado engañando durante los últimos 6 meses con un compañero de trabajo, alguien que, según sus propias palabras, la acosaba con frecuencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sabía si gritar, llorar o simplemente dejar de existir por un rato. Quise dejarla en ese mismo momento, pero había un problema, vivíamos en su apartamento y no podía marcharme de inmediato. Así que, durante esa semana, tuvimos que seguir compartiendo el mismo espacio, comiendo en la misma mesa, durmiendo en la misma cama, mientras la traición aún me ardía por dentro. En nuestras conversaciones, me dijo que la historia con el otro hombre había terminado hacía apenas 2 semanas. Y, como si no fuera suficiente dolor, me contó con detalles que el día de su cumpleaños, ese día que yo había preparado con tanto amor, había estado con él. Yo había tomado 2 días libres del trabajo para organizar una cena enorme, le había comprado 200 euros en ostras, pasado horas haciendo gyozas caseras porque eran su plato favorito, y planeado un paseo en barco para celebrarlo. Mientras yo me volcaba en hacerla feliz, ella se había escapado durante 3 horas para ir a su casa, besarlo, acostarse con él y compartir parte de su cumpleaños con esa persona. Aún así, durante esos días, me repetía que me amaba, que yo era el amor de su vida, que me esperaría toda su vida si fuera necesario. Y yo, que todavía estaba en shock, empecé a aferrarme a esas palabras como si fueran una tabla en medio de un naufragio. Llegué incluso a pensar que, con tiempo y distancia, tal vez podríamos reconstruir algo. 5 días después de enterarme de todo, llegó el día del aborto. Desde temprano,
aparecieron sus padres en casa, sin avisar, para llevarse todos los muebles y sus pertenencias a un nuevo apartamento. No tenía idea de que se mudaría ese día. Fue un shock dentro del shock. Me pasé la jornada señalando qué cosas eran mías y cuáles eran de ella, mientras en la habitación se llevaba a cabo el aborto. Entre cajas y discusiones logísticas, yo la consolaba, le ponía la bolsa de agua caliente cada pocos minutos y hasta salía a comprar cervezas para su familia. Todo eso, mientras mi mundo se desmoronaba delante de mis ojos. Por la noche, salimos a caminar una hora por la ciudad. Me tomó de la mano, me habló de un futuro juntos y me prometió las estrellas. Al día siguiente, sin embargo, me dijo que yo era como un pulpo agarrado a su pierna y que debía dejarla ir. Horas más tarde, cambió de discurso otra vez, me aseguró que me amaba y que había un 50% de posibilidades de que estuviéramos juntos en el futuro, pero que necesitaba espacio. Yo seguía confundido, atrapado entre su rechazo y sus promesas, incapaz de entender en qué creer. Terminamos la mudanza ese mismo día. Ella se fue después del almuerzo, definitivamente. Sentí rabia, pero también una parte de mí todavía la quería. Esa noche me envió un mensaje diciéndome que me amaría siempre y que yo era el amor de su vida. Al día siguiente, supuestamente, vendría después del trabajo para ayudarme a limpiar el desastre que había dejado la mudanza. Por la mañana la llamé para confirmar y aceptó. Incluso volvió a repetirme que todavía teníamos posibilidades, que me amaba y que algún día podríamos estar juntos. Me aferré a esas palabras, aunque ya no sabía si eran un salvavidas o un ancla. Pero no apareció. No respondió a ninguna de mis llamadas en todo el día. Limpié la casa solo, recogiendo los restos de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Ese silencio fue más duro que cualquier discusión. 2 días después, el último clavo en el ataúd, me dijo que no quería volver a verme, que ya no me amaba y que jamás estaríamos juntos otra vez. Así, de golpe, todas las promesas, las declaraciones de amor eterno y las supuestas posibilidades se borraron como si nunca hubieran existido. Yo, ingenuo, había mantenido la esperanza de perdonar su infidelidad porque creía que, a pesar de todo, todavía nos amábamos. Me equivoqué. En apenas una semana, mi vida entera se había convertido en polvo. Los 6 años que pasé construyendo lo que creía que era un paraíso desaparecieron. Ahora me encuentro solo, con una operación quirúrgica importante programada para dentro de 2 semanas, algo que lleva meses planificado, y sin nadie que me lleve al hospital ese día. El miedo se ha instalado en mí. No duermo bien, me despierto en medio de la noche sin poder respirar, con el corazón acelerado. Me tiemblan las manos constantemente. No tengo amigos cerca, porque durante estos años descuidé mi vida social para centrarme por completo en mi relación. Como si fuera poco, el mismo día que ella se fue, me enteré de que uno de mis mejores amigos había tenido un problema de salud grave hace unos meses y que podría morir en cualquier momento. Y también me llegó la noticia de que mi abuela estaba hospitalizada. En cuestión de días, he sentido que todo lo que daba sentido a mi vida ha desaparecido. No sé cómo serán las próximas semanas, pero tengo la sensación de que estos días quedarán grabados como los peores de toda mi existencia.